Los ejes discursivos de la organización escolar en el campo académico intelectual. El campo, concepto. Originalmente proviene de Brownsville y ha sido empleado por Bernstein para describir metafóricamente los contextos internos y externos de la educación. Desde esta perspectiva, un campo es el resultado de la de las relaciones de fuerza y de lucha entre agentes o instituciones que tienden a transformar formas específicas de poder en lo económico, político y cultural. El campo intelectual de la educación es un subcampo de control constituido por agentes y agencias cuyas prácticas especializadas crean y reproducen los medios, contextos y posibilidades, considerando como fuentes importantes en las generaciones de las teorías, investigaciones, prácticas educativas, en los discursos y prácticas pedagógicas que circulan en el sistema educativo. Los límites internos del campo intelectual de la educación dependen de la relación que éste establece con otros campos, como de producción, campos de control, simbólicos y el campo del Estado. Son los intelectuales de la educación un grupo de autónomos independientes del campo educativo. La producción del discurso teórico constituye una compleja relación entre instituciones y sujetos. Estudiar la producción discursiva es estudiar el discurso, no solamente como institución social, sino también como un sistema entre múltiples fuerzas. Significa estudiar las tensiones que existen en grupos intelectuales, académicos y profesionales por la autonomía discursiva. En algunos casos y por la hegemonía, el estatus y el poder, entre otros. El campo de producción educativa, desde esta perspectiva, sería no solo un simple agregado de individuos creadores, fundadores, sino un dominio que tendría el control sobre la producción, distribución y circulación de su discurso. La generación del discurso educativo daría lugar a la producción de una relación autónoma, social, que estaría regulado por prácticas específicas. Llamaremos a este campo intelectual de educación. El campo educativo estaría en lucha constante por la hegemonía de los grupos intelectuales. El campo intelectual de la educación puede considerarse como una fuente importante en la generación de posiciones de la teoría, investigación y práctica educativa, y en la producción parcial del discurso y las prácticas pedagógicas que circulan en el sistema educativo en los diferentes niveles. La organización escolar en la sociedad del conocimiento informatizado, las computadoras en la enseñanza. Al iniciarse en 1981 se anunciaba que una escuela primaria de México comenzaba a utilizar la computadora como apoyo para la enseñanza. Los estudiantes del Colegio Montessori en Monterrey se beneficiaban de la donación efectuada por el padre de uno de ellos, quien había obsequiado una computadora TRS-80 Radio Shack. La técnica de utilización fue presentada por el gerente general de Radio Shack de Monterrey, padre a su vez de niños con la suficiente edad para aprovechar la computadora. La noticia técnico-familiar daba cuenta del primer paso de un proceso que seguramente tenderá a expandirse aceleradamente y que ya se ha propagado de manera explosiva, aunque contradictoria, en el llamado mundo industrializado.
Un ejemplo anterior en América Latina había sido la Escuela Nido de Águilas en Santiago de Chile, una organización privada presidida por el gerente de la Burroughs chilena. A su vez, el primer intento masivo de incorporación de la computadora de enseñanza elemental está ofrecido seguramente por un ambicioso plan expuesto por el gobierno argentino en los primeros meses de 1982. Como tantas otras cosas, los orígenes del uso del mecanismo automático de la enseñanza hay que rastrearlos en los Estados Unidos. Desde 1945, las pruebas y exámenes a partir de preguntas con elección de respuestas entre múltiples probabilidades se había impuesto en el territorio norteamericano. La carencia de maestros durante la guerra había estimulado el método. El alumno elige una respuesta, la marca, un programa efectúa las correcciones y los resultados se imprimen en la plantilla. ¿Cómo enseñan las computadoras? La relación entre computadoras y centros de enseñanza puede rastrearse desde los orígenes de estas máquinas. Si nos atenemos a los hechos aparentes, afirmaríamos que las computadoras nacieron en universidades. En 1944 comienza a operar la primera en el mundo, llamada ENIAC, en la Universidad de Pensilvania. La primera computadora de México también es instalada en un centro universitario, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1959. Hoy podrían reconocerse 4 grandes áreas de participación de las computadoras en las instituciones educativas. Primero, las computadoras en la educación, computadoras en la investigación, computadoras en los servicios educativos y de investigación y computadoras en la administración de la educación y la investigación. Las computadoras en educación abarcan esencialmente 3 niveles. La enseñanza de la computación dirigida a especialistas de la computación o a profesionales de otras disciplinas que la utilizarán en sus respectivas especialidades. La computación como instrumento de enseñanza, que ha ido penetrando las áreas más diversas, desde las ingenierías a las ciencias sociales o literatura. Y la computación como instrumento de evaluación educativa, que comprende cualquier campo temático a nivel académico. Desde 1969, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México usa este tipo de instrumental para los exámenes de admisión. Pero cuando tratamos de la computadora como tecnología educativa, estamos refiriéndonos en primer lugar al segundo nivel, lo que se llama enseñanza por computadora o enseñanza con apoyo de la computadora. Es decir, todos los casos en el que el estudiante está comunicándose directamente con una computadora a través de un dispositivo de entrada y salida. Normalmente la entrada consiste en un teclado similar al de la máquina de escribir y la salida en una pantalla de televisión. A lo largo de los años hemos aprendido que el cambio educativo no consiste en una sumatoria de reformulaciones organizativas, ni siquiera en un conjunto de innovaciones didácticas. Esta implica el desarrollo de una forma de pensar y actuar que promuevan la mejora constante de los procesos y los resultados, así una cultura escolar orientada hacia el mundo, cuyo desarrollo supone un largo proceso en sí mismo y que atraviesa todo el proyecto de mejora. En uno de los elementos claves a la hora de garantizar el éxito de los esfuerzos por cambiar la práctica escolar es sin duda una de las estrategias más importantes y a la vez un producto del proceso de cambio. Por eso resulta esencial no implementar cambios en la organización escolar o promover innovaciones didácticas en las aulas, sino también y fundamentalmente trabajar sobre el plano de las creencias, los supuestos y las convicciones de quienes están día a día en contacto con los alumnos. Desde el ámbito de la investigación sobre mejora de la eficacia escolar hemos aprendido cuáles son los elementos que configuran una cultura de mejora en un centro educativo. Los factores que constituyen dicha cultura son la presión externa para mejorar, la visión y metas compartidas, la historia de mejora, la autonomía utilizada por los centros educativos, la propiedad de la mejora, el compromiso y la motivación, la dirección escolar,
la organización flexible, la estabilidad del profesorado, el tiempo y recursos didácticos de la mejora, y por último la disposición para convertirse en una comunidad profesional de aprendizaje. Bueno, tenemos por ahora el cambio y la mejora como un reto de las instituciones educativas. En una sociedad en cambio permanente exige de procesos y organizaciones adaptables que revisen sus formas de actuar, de acuerdo con las cambiantes necesidades del entorno. El cambio se plantea así como una necesidad generalizada y como resultado de que la sociedad y las organizaciones cambian y de personas y sus relaciones y sus acciones y sus resultados necesitan cambiar. Las modificaciones que se dan en una realidad concreta podemos clasificarlas de cambio en medida en que se altera la situación y genera respuestas distintas a las existentes. La aplicación de una nueva metodología en el aula podría servir para utilizarlas con materiales distintos de los habituales o organizar de manera de que los grupos de los estudiantes son los cambios habituales que busca el centro educativo. Hablaremos de mejora cuando el cambio promovido incorpora unas respuestas más adaptables que las existentes respecto a los valores, prioridades que se hayan establecido. Así diremos que el nuevo sistema de evaluación o la puesta en funcionamiento de del trabajo cooperativo son cambios positivos o mejoras a la medida en que nos permitan avanzar en planteamientos del centro como puede ser su atención a la diversidad o el desarrollo de los aprendizajes significativos. Gracias.